Cada año, decenas de miles de personas desaparecen en Estados Unidos. La mayoría son encontradas con vida en el transcurso de una semana. Pero hay casos en los que la búsqueda se convierte en una pesadilla de años para la familia, especialmente cuando una persona desaparece a plena luz del día, de camino a una reunión importante, dejando tras de sí solo un coche abandonado y cientos de preguntas sin respuesta. El 18 de abril de 1972, en el pequeño pueblo de Sturtevant, Wisconsin, nació una niña llamada Barrett Beck. La población del pueblo apenas llegaba a las 7,000 personas. Ese tipo de asentamientos americanos donde todo el mundo se conoce, donde la calle principal consta de 3 tiendas, una iglesia y una cafetería, donde los crímenes son una rareza y los asesinatos simplemente no ocurren. Además de Barrett, un hermano menor, Ben, creció en la familia. La diferencia de edad era pequeña, una familia americana de clase media típica. Quienes la rodeaban describían a la niña como una persona brillante y talentosa. Desde muy joven se sintió atraída por la música. No solo escuchaba, tocaba. Al llegar a la mayoría de edad, este interés solo se fortaleció. Barrett soñaba con vincular su vida al arte, no como un pasatiempo, en serio. En la escuela secundaria desarrolló activamente sus habilidades musicales. Tocaba el violín, repertorio clásico, partituras complejas, piano, jazz y blues, además de otros instrumentos. Cantaba maravillosamente, una voz clara y potente. En el verano del 89, incluso fue invitada a una gira por el país con un grupo de música cristiana. Un mes en las carreteras de América, actuaciones en iglesias, campamentos juveniles. La fe ocupaba un lugar importante en la vida de la joven, no ostentosa, genuina. En esos mismos años, Barrett salía con un chico llamado Curtis, un amor de instituto que se convirtió en una relación seria. El joven incluso le propuso matrimonio. Se arrodilló, el anillo, todo según las reglas. Pero ella consideró que era demasiado pronto para apresurarse. Tenía una carrera y estudios por delante. Todo esto requería concentración. La pareja discutió la situación con calma, sin dramas. Decidieron esperar al menos hasta terminar la universidad. Eso sí, se comprometieron. El anillo quedó en su dedo, la promesa también. La vida le iba de maravilla. Barrett había elegido su centro de estudios, una universidad con un buen programa de música. Ahora quería ahorrar dinero, no depender económicamente de sus padres. Surgieron sus ambiciones. No tenía la intención de seguir el camino estándar de los adolescentes estadounidenses, trabajar de camarera en una cafetería de carretera, de camarera en el bar local, de vendedora en un centro comercial. Incluso sin un diploma, Barrett aspiraba a más. Por casualidad, encontró un anuncio de una empresa constructora. Se necesitaba una secretaria. La idea la encendió de inmediato. La joven manejaba el ordenador con soltura, algo raro en los 90. En aquel entonces era una habilidad seria. Se inscribió para una entrevista. Recordaba el día de la entrevista con todo detalle. Se puso una blusa formal, memorizó algunas frases sobre sus habilidades. Estaba nerviosa. La directora de la organización la vio con buenos ojos de inmediato. Una mujer de mediana edad, estricta pero justa. Su cualificación, por supuesto, no estaba documentada, pero accedieron a ayudarla. La única condición, asistir a un seminario de informática de 3 días para principiantes, aprendizaje de programas básicos, manejo de documentos. Perder esa oportunidad era una tontería. El trabajo ofrecía un buen sueldo para una joven de 18 años, perspectivas de crecimiento profesional,
Vered aceptó sin dudarlo. El seminario se celebraba a unos 150 kilómetros de su casa, en Appleton, una ciudad más grande. Para el pequeño Sturtevant era otro universo. Les pidió a sus padres que la acompañaran, pero nadie pudo. Su madre se recuperaba de una lesión, un accidente de moto de nieve, fracturas. Su padre cuidaba de su esposa y trabajaba. No podía pedir vacaciones. Su hermano era demasiado joven, 13 años. Su prometido Curtis también trabajaba. No podía tomarse varios días libres seguidos. El jefe no se lo habría permitido. La joven tomó la situación como un desafío, el primer paso serio hacia la vida adulta. La oportunidad de conseguir un trabajo en una empresa sólida y resolver los problemas financieros de una vez parecía demasiado valiosa. Decidió ir sola. Antes del viaje estaba muy nerviosa. Sus padres lo notaron. Para una joven de 18 años era el primer viaje largo sin la compañía de adultos. Se preparó con esmero. El viaje estaba programado para el 17 de julio del 90. Estuvo haciendo la maleta varios días. Hizo una lista de lo esencial: un cuaderno, bolígrafos, ropa para 3 días, cosméticos. Lo comprobó 10 veces. Preparó su coche, una furgoneta bicolor del 87, naranja y blanca, un modelo popular en América en aquella época. Cómoda, funcional. Tuvo que comprar una vaca para el techo para sus cosas. Su padre la ayudó a instalarla. El 17 de julio, Beret se levantó temprano. El amanecer apenas comenzaba. Los nervios estaban por las nubes. Le temblaban las manos al cerrar la maleta. Volvió a revisar todo según la lista. Se despidió de su familia. Su madre la abrazó fuerte. Su padre le dijo que tuviera cuidado en la carretera. Su hermano le dijo adiós con la mano desde la ventana. Salió temprano, alrededor de las 7 de la mañana. Llevaba un buen margen de tiempo. Primero se detuvo en casa de su novio. Pasaron unos 40 minutos juntos. Él le sirvió café en un termo. Se besaron para despedirse. Le deseó buena suerte. Después, ella abandonó la ciudad. La carretera atravesaba las zonas rurales de Wisconsin. Campos, granjas, asentamientos dispersos. Beret encendió la radio. Ponían los éxitos del verano del 90. Ella canturreaba con las canciones. Estaba de muy buen humor. La primera parada fue a unos 100 kilómetros, la ciudad de Fond du Lac. Allí se encontraba un gran centro comercial con aparcamiento. Aparcó en la entrada. Entró en varias tiendas. Compró cosméticos, rímel, pintalabios, pequeños detalles para el viaje. Un kit de blanqueamiento dental. Quería lucir perfecta en el seminario. Dejó el recibo en el asiento delantero del coche. La hora de la compra, alrededor de las 11 de la mañana. La caja registradora lo registró. Luego regresó a la furgoneta. Se puso al volante, arrancó el motor. Y a partir de ahí, todo salió mal. Los problemas comenzaron cuando ella no apareció en Appleton a la hora señalada. El seminario debía empezar a las 2 de la tarde. La primera en preocuparse fue la directora que había realizado la entrevista. Ya entonces había prestado atención a Beret. La recordó. La esperaba en la formación. El seminario comenzó sin ella. Las 2, las 2:15, las 2:30. La joven seguía sin aparecer. Al principio, la mujer pensó que simplemente llegaba tarde. Se había retrasado en el camino, un atasco, una avería. Los teléfonos móviles no existían entonces. No había forma de contactarla. La jefa esperó hasta las 3. Luego llamó al número que Beret había dejado, el teléfono de casa de la familia Beck.
Informó que la joven no había llegado. Quería averiguar el motivo. Al otro lado del teléfono, el silencio se apoderó. Luego, la voz de la madre, confundida, asustada. Los padres no entendían. Habían despedido a su hija por la mañana. Desde entonces no habían sabido nada de ella. Esperaban una llamada cuando llegara a su destino. Atribuían el silencio a problemas de tráfico o a que ya estaba en el seminario, ocupada. No sospechaban nada terrible. En ese momento, la madre se recuperaba de un accidente de moto de nieve. Ella misma no podía ir a buscarla. Tenía la pierna escayolada. Pero no pensaba quedarse de brazos cruzados. Le temblaban las manos al marcar el número de Curtis. Contactó con el prometido de Beret. Supo que la joven se había ido de su casa hacía tiempo, alrededor de las 8 de la mañana. Llamó a todas las amigas de su hija, una por una. Nadie sabía nada, nadie la había visto. El pánico aumentaba. El padre tomó las riendas de la situación, subió a su esposa al coche. Apenas podía moverse, pero quería ir. Se dirigió hacia Appleton, por la misma carretera que había tomado Beret. Miraba a los lados, por si acaso el coche se había averiado en algún arcén. Llegó a Appleton al anochecer. Se aseguró de que su hija realmente no había llegado. Ni siquiera se había registrado en la habitación de hotel reservada en todas esas horas. La llave seguía en la recepción. Ya no quedaban dudas. Algo había pasado. Los padres conocían a Beret como una persona responsable. Valoraba mucho este trabajo. Se había preparado durante semanas. Simplemente holgazanear por el camino no era propio de ella. No era de esas. La joven se apresuraba a un evento importante. De él dependía su futuro. Los padres comenzaron la búsqueda. Acudieron a la policía sobre las 8 de la tarde. Llegaron a la comisaría de Fond du Lac, la última ubicación conocida. No hubo excusas sobre las 24 horas obligatorias desde la desaparición. El oficial de guardia miró los rostros agotados de los padres. Observó la descripción de la situación. Asintió. La policía tomó la situación en serio de inmediato. Se organizaron varios equipos de búsqueda para la mañana siguiente. Peinaron los arcenes de las carreteras, revisaron los moteles de carretera, preguntaron a los empleados de las gasolineras. Más tarde se unieron voluntarios, vecinos locales, amigos de la familia, compañeros de clase de Beret. La familia Beck sufría intensamente la desaparición de su hija. El padre apenas dormía. La madre lloraba sin parar. Inmediatamente se anunció una gran recompensa, $75,000, una suma enorme para un pueblo pequeño, por cualquier información valiosa. Creían que esto ayudaría a recuperar a Beret con vida. Alguien había visto algo, alguien sabía. Lamentablemente, el efecto fue el contrario. Cuanto más se difundía la información sobre la desaparición y la recompensa, más llamadas recibía la policía, decenas, luego cientos. Vi a una chica en una gasolinera en Milwaukee. Vi a una parecida en Chicago. Mi vecina esconde algo. Todas resultaron ser falsas. La gente se equivocaba o querían dinero fácil. La verificación de cada pista consumía mucho tiempo. Los detectives se desplazaban por todo el estado, pero no lograban avanzar. El 19 de julio, 2 días después del inicio de la operación, encontraron la furgoneta modificada de Beret. Por la mañana, cerca de las 10. El coche había sido abandonado cerca del mismo centro comercial donde se había detenido en Fond du Lac. Lo encontraron en el aparcamiento. Estaba aparcado correctamente entre las líneas.
como si lo hubieran dejado un par de horas para ir de compras. Inmediatamente aparecieron varios testigos, personas que aparcan regularmente en ese mismo estacionamiento. Afirmaron que el coche no había estado allí ni el 17 ni el 18 de julio. Con seguridad, lo habrían notado, llamativo, fácil de reconocer. Incluso las patrullas que peinaron la zona y pasaron por el aparcamiento varias veces al día no notaron nada sospechoso. El misterio se resolvió rápidamente. La policía inspeccionó el vehículo. Lo primero que llamó la atención fue el odómetro. En lugar de los 100 kilómetros esperados que Beret debería haber recorrido hasta Fond du Lac, había acumulado más de 500. Alguien había estado conduciendo este coche durante mucho tiempo. Una inspección posterior reveló aún más extrañezas. El interior parecía como si alguien hubiera vivido en él. Aunque la chica no fumaba, todos lo sabían, se encontraron cajetillas de cigarrillos vacías en el interior, numerosos envoltorios, ceniza de tabaco en los asientos, colillas en el cenicero. En total, se recogieron unos 70 objetos del interior del vehículo abandonado. Los forenses trabajaron durante horas, fotografían cada detalle, los empaquetaron en bolsas con etiquetas. Una parte significativa no fue reconocida por la familia Beck. Observaban el despliegue de las pruebas. Negaban con la cabeza. Esas cosas definitivamente no pertenecían a su hija. Beret misma no estaba. Tampoco había ninguna indicación sobre la dirección de la búsqueda, pero surgieron indicios inquietantes sobre su destino. En el interior se encontró una camisa roja, la misma con la que iba a asistir al seminario, de seda, de manga corta. Sus familiares la reconocieron de inmediato. La madre se llevó la mano al corazón. Beret consideraba esta prenda de vestir un amuleto de la suerte. La usaba para todos los acontecimientos importantes. El estado de la camisa era horrible. Le habían arrancado un trozo grande, un desgarro limpio, intencionadamente. El retazo no fue encontrado ni en el coche ni alrededor. Había desaparecido. Cuando todo esto se descubrió, los detectives se miraron entre sí. Personas con experiencia, habían visto de todo durante años de servicio. Dudaron que los padres volvieran a ver a su hija con vida, pero nadie dijo nada en voz alta. Se inició un análisis exhaustivo de las pruebas recogidas. El laboratorio trabajó las 24 horas, pero no se logró avanzar en la búsqueda de la chica. El destino de la desaparecida seguía siendo desconocido. El cuerpo. Necesitaban encontrar el cuerpo. Se logró mucho más tarde. La investigación de la desaparición estaba en pleno apogeo. Los detectives trabajaban sin descanso. Cuando llamaron a la comisaría desde el laboratorio forense de un condado vecino, la voz al teléfono era oficial, seca. 5 semanas después de la desaparición, el 22 de agosto, mediodía, un granjero que vivía cerca de Willow Creek notó algo sospechoso en una zanja junto a la carretera. Un hombre de mediana edad había trabajado la tierra toda su vida. Iba conduciendo al borde de la cuneta en su tractor. Se dirigía a un campo cercano. Procuraba no estorbar a los coches que pasaban. Por eso pudo distinguir algo extraño en la hierba alta de la zanja. La forma era irregular. El color no era el correcto. Un olor. Incluso a través del olor a diésel del tractor se filtraba otro, dulzón, nauseabundo. El hombre se detuvo,
Apagó el motor, bajó lentamente del tractor, se acercó, miró con atención. Comprendió que era un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición. Estaba boca abajo. Casi no quedaba ropa. Debido al calor de agosto, los insectos y el sol abrasador, los huesos ya habían comenzado a exponerse. Los tejidos se habían ennegrecido. En algunos lugares se habían hundido. El granjero asustado retrocedió unos pasos. Intentó no mirar. Se subió al tractor. Le temblaban las manos al arrancar el motor. Fue a la casa más cercana. Llamó a la puerta. Pidió un teléfono. Llamó a la policía. Cuando llegaron los agentes, 2 patrulleros y un detective, acordonaron la zona con cinta amarilla. Llamaron a los forenses, al médico forense. No pudieron extraer información particularmente valiosa de los restos en el lugar. Se requería un análisis de laboratorio, especialistas, tiempo. El cuerpo estaba tan descompuesto que para determinar la hora de la muerte se recurrió a los entomólogos, especialistas en insectos. Basándose en la actividad de las larvas y sus etapas de desarrollo, calcularon: la víctima desconocida había muerto hace más de un mes, aproximadamente a mediados o finales de julio. También establecieron la edad: una chica de 17-20 años, altura unos 165 centímetros, complexión media. Esto no permitía identificar el cuerpo con precisión, pero redujo la lista. Un análisis exhaustivo de las personas desaparecidas en el condado lo redujo a unas pocas personas. 3 chicas de edad adecuada habían desaparecido en los últimos 2 meses. Entre ellas, Beret Beck, de 18 años. Se registraron signos de estrangulamiento en el cuello de la víctima, y de varias maneras. Primero, a juzgar por las marcas, fue estrangulada con las manos. Luego, con algo blando, posiblemente tela. Luego, de nuevo con las manos. Los ojos estaban vendados. La venda se conservaba parcialmente. No se encontraron signos de heridas por arma blanca o de fuego. El médico forense indicó la causa de la muerte: asfixia, estrangulamiento. Un detalle curioso: la venda de los ojos estaba hecha de un retazo rojo. La tela era de seda, familiar. Un análisis posterior confirmó que la tela era idéntica a la camisa dañada encontrada en el coche abandonado de Beret. Esto, así como los registros dentales, la chica tenía un empaste en un molar superior, permitieron identificar el cuerpo con un 100% de certeza. Beret Beck, de 18 años. Cuando esto fue comunicado a la comisaría, el caso fue reclasificado oficialmente, de desaparición a investigación de asesinato. Dado que no había ropa en los restos, aparte de unas medias, se sospechó un motivo sexual en el ataque. Sin embargo, el grado de conservación de los restos no permitió confirmarlo ni refutarlo. Debido al mal estado del cuerpo, fue imposible obtener fluidos biológicos del violador. Demasiado tarde. Hacía demasiado calor en agosto. Los insectos estaban demasiado activos. Durante el examen de la zona cercana a los restos, se encontraron parte de las pertenencias personales de Beret. Su mochila, rota, sucia, varias prendas de vestir, pero faltaban joyas. A la chica le faltaba un anillo de oro, regalo de su prometido, de compromiso, con una pequeña piedra. Un reloj de pulsera, Timex, barato, pero su favorito.
De la furgoneta desaparecieron una radio Pioneer y un detector de radar Cobra. Probablemente el asesino se los llevó para venderlos o quería confundir la investigación, crear una apariencia de robo. Durante un examen más minucioso del coche, ya en el laboratorio, bajo las lámparas, el anillo fue finalmente encontrado. Estaba debajo de la alfombrilla del lado del conductor. Se había caído allí. Brillaba a la luz de una linterna. El resto de los objetos permanecieron perdidos. Los investigadores tenían una descripción detallada de todos los objetos. Empezaron a visitar casas de empeño, en Fond du Lac, en los pueblos vecinos. Mostraban fotos de los objetos, preguntaban a los empleados. Desafortunadamente, esto no dio resultado. Nadie recordaba estos objetos, o no los habían vendido, o los habían vendido en algún lugar lejano, o simplemente los habían tirado. La investigación continuó. Pasaron los meses. Grandes dificultades presentaba el área cubierta por el asesino. Entre el cuerpo y el coche abandonado había decenas de kilómetros, aproximadamente 60 en línea recta. Pero el enorme kilometraje en el odómetro indicaba que era solo una pequeña parte del recorrido. El criminal había estado conduciendo mucho tiempo. ¿Por qué carreteras? ¿Para qué? Un detalle notable. El criminal no dejó sus huellas en el volante, tampoco en la palanca de cambios. Estaban limpios, frotados con esmero. Esto significaba que el atacante quería borrar las huellas. Sabía lo que hacía. Lo limpió todo metódicamente. Sin embargo, dejó decenas de otras pruebas en el interior. Colillas, envoltorios, botellas de refresco. Todo esto debería haber contenido muestras de ADN, saliva, sudor, células de piel. Los intentos de obtener un perfil no tuvieron éxito. Había muy pocas fuentes, o las muestras estaban dañadas. Para las capacidades forenses de los años 90, esto era insuperable. Con el tiempo, el sheriff del condado, un hombre a punto de jubilarse, experimentado, tomó el caso bajo su control personal. Le desconcertaba el kilometraje, más de 500 kilómetros. ¿A dónde? ¿Por qué? Se intentó rastrear todos los movimientos del coche de Beret. Era llamativa, naranja y blanca, distinguible, con un portaequipajes en el techo, con pegatinas en el cristal trasero. La chica se había preparado meticulosamente, usaba equipamiento adicional. Sin embargo, el modelo resultó ser demasiado común. Furgonetas de esta marca estaban por todas partes en Wisconsin. Era difícil destacarse entre el tráfico. Las cámaras de carretera apenas se usaban en ese período, solo en grandes cruces, y esta línea de investigación llegó a un punto muerto. El criminal tuvo el coche durante varios días, desde la tarde del 17 de julio hasta la mañana del 19. Lo usó activamente, condujo, pero logró eludir a las patrullas, a los servicios de carretera, a los testigos casuales. Considerando la frialdad y el método de asesinato elegido, se sospechó que el criminal podría conocer a la víctima personalmente. La atrajo para que se detuviera, le pidió ayuda, se hizo pasar por conocido. El círculo cercano de Beret estaba compuesto por gente decente. La chica encajaba perfectamente en la definición de persona inteligente y culta. Nunca tuvo problemas, ni en la escuela, ni en casa.
categóricamente en contra del crimen. Ningún hábito nocivo, no bebía, no fumaba, no probaba drogas. Incluso en las fiestas se mantenía sobria. Dado que la última persona que vio a Beret con vida fue su prometido, se le prestó una atención minuciosa, más por desesperación que basándose en los hechos. Cuando Curtis fue interrogado, una semana después del hallazgo del cuerpo, de inmediato declaró su inocencia. La voz le temblaba. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para demostrarlo. Voluntariamente proporcionó todo lo necesario: muestras de ADN, huellas dactilares. Aceptó someterse al detector de mentiras. No se lo pidieron, él mismo lo ofreció. Lo eliminaron rápidamente de la lista. El chico tenía una coartada sólida, inquebrantable. No se había marchado de la ciudad. Después de reunirse con Beret, alrededor de las 8 de la mañana, se dirigió al trabajo, un taller mecánico en las afueras. Allí permaneció hasta las 6 de la tarde. Estuvo allí todos los días siguientes. Los colegas lo confirmaron. El jefe lo confirmó. Evidentemente, el chico no tuvo la oportunidad de recorrer 500 kilómetros los días de la desaparición de Beret. Los detectives lo dejaron ir. El chico salió de la comisaría pálido, agotado. Después de esto, los investigadores decidieron centrarse en hombres con antecedentes penales, aquellos que residían en Fond du Lac durante el período del secuestro y asesinato. Elaboraron una lista de 23 personas. Un delincuente local se convirtió rápidamente en el principal sospechoso. Toda su vida la había dedicado al crimen. Se llamaba Craig Rann, 28 años. Inmediatamente pareció un candidato adecuado. El tipo incluso tenía un apodo: Psycho. Usaba este apodo en los círculos criminales. Se lo ganó por explotar instantáneamente. En la ira apenas podía controlarse. Podía golpear, podía amenazar, podía actuar impulsivamente. Este joven impredecible tenía un largo historial criminal, un expediente de varios centímetros de grosor. Inmediatamente atrajo la atención de la policía. Se especializaba en robo de vehículos, en robos a mano armada. Aunque a Beret no le dispararon, no la apuñalaron, pero el delincuente usó su coche durante mucho tiempo. Además, se vio a Craig en la zona de Fond du Lac aproximadamente a la hora en que Beret se dirigía a un evento de trabajo. Un testigo lo vio en una gasolinera. Los detectives obtuvieron una orden de registro de la propiedad de Craig Rann en el invierno del 91. Enero, helada. Él, desde el principio, aumentó las sospechas. Se negó rotundamente a cooperar. El hombre negó cualquier implicación en el robo del coche, en la muerte de la joven. No pudo proporcionar una coartada. Estaba en casa, solo, nadie me vio. Se negó a someterse a la prueba del detector de mentiras. Cruzó los brazos sobre el pecho, miró a la pared. Craig estaba seguro de que todo era inútil. Simplemente intentaban convertirlo en un chivo expiatorio, colgarle un caso sin resolver, cerrar las estadísticas. Sin embargo, en el registro de la casa y el coche no se encontró ninguna prueba. Ni la radio Pioneer, ni el detector de radares, ni el reloj Timex, ni la ropa de Beret. Nada. Los detectives estaban convencidos. Craig era el culpable. Por eso se centraron en reunir pruebas contra él. Cavaron más hondo. Según los registros policiales,
Siendo aún adolescente, comenzó a tener serios problemas de comportamiento. 14 años. Se escapaba de casa. Pasaba la noche en casas de amigos, luego en la calle. Se aficionó a las drogas, marihuana primero, luego más duras. Se sumergió en el mundo del crimen gradualmente. Dejó la escuela a los 16, comenzó a robar coches, pequeños robos al principio, tiendas, garajes, luego cosas más serias. Al llegar a la mayoría de edad, a estos delitos se sumaron los robos armados, con pistola. Entraba en tiendas 24 horas, exigía dinero de la caja, lo obtenía. Ahora no podía escapar con penas leves. El servicio comunitario había terminado. Por primera vez acabó entre rejas. Cumplió 1 año, salió y volvió a las andadas. Para los 90 ya tenía un extenso historial criminal, varias condenas, condicionales, reales, pero no lograba salir del camino que había elegido. No tenía otras habilidades. El trabajo legal no le atraía. Poco a poco, esto le permitió adquirir la reputación de un criminal profesional, que vivía únicamente del crimen. Lo conocían en todos los condados. El círculo íntimo de Craig lo consideraba capaz de cualquier crimen, incluido el asesinato. Lo decían sin dudar. Sí, es capaz, sin lugar a dudas. Para ser justos, no se le registraron actos violentos contra mujeres, ni una sola vez. Golpeaba a hombres, robaba tiendas, pero no tocaba a las mujeres, como si tuviera una línea roja interna. Los investigadores lo consideraban propenso a la violencia, capaz de matar a una persona sin remordimientos, si la situación lo exigía, si era necesario. Por eso intentaron relacionar al hombre con la desaparición de la joven. Buscaban cualquier cosa. La ausencia de pruebas contra Craig se atribuía a su experiencia. Conocía el sistema por dentro. Sabía en qué se fijarían los investigadores. Por eso destruyó las pruebas, limpió el coche, se deshizo de las pertenencias. Fue cauto. Los motivos eran contundentes. Aproximadamente en el momento en que Beret fue secuestrada, Craig residía en un motel. Barato, cerca del centro comercial de Fond du Lac. Una habitación en el segundo piso. La ventana daba al estacionamiento. Las sospechas se confirmaron, pero solo indirectamente. Coincidencia geográfica, coincidencia criminal, coincidencia psicológica, pero no había pruebas directas. No pudieron acusarle del asesinato de Beret. Sin embargo, no tardaron en encontrar otro motivo. Lo arrestaron en la primavera del 92. Lo internaron en una prisión federal por un delito no relacionado, el atraco a una oficina de correos. Esto permitió que la investigación continuara con tranquilidad, sin temor a que el peligroso reincidente escapara, se ocultara, destruyera las pruebas restantes. Un informante de la policía hizo una gran contribución a la hora de reforzar las sospechas. Se llamaba Tim Amanson, 32 años. Un pequeño traficante de drogas que trabajaba para la policía. Conocía al sospechoso. Se habían cruzado en círculos criminales. Tras el arresto de Craig, Tim contactó con los detectives. Declaró que Craig le había confesado personalmente el asesinato. Incluso le mostró el cuerpo de Beret. Según él, el asesino no sabía qué hacer con el cuerpo.
entró en pánico. El cuerpo estuvo casi un día dentro de la furgoneta robada, en el asiento trasero, cubierto con una manta. Solo al segundo día, Creer lo llevó lejos de la ciudad, por la noche, por carreteras desiertas. Los detectives se aferraron a esta pista, por fin, algo. Pero cuanto más trabajaban en el caso, intentando vincular al único sospechoso principal, más se daban cuenta. No había nada en su contra, solo las palabras del informante. Al no encontrar pruebas contra Craig, no se le presentaron cargos relacionados con Barrett. La decisión resultó ser correcta. Más tarde, 6 meses después, Tim Amanson se retractó de sus palabras. Acudió él mismo a la comisaría. Se sentó frente al detective. Confesó. Se había inventado la historia de la confesión y de haber mostrado el cuerpo. Simplemente conocía a ese hombre cruel. Le tenía miedo. Quería que lo encerraran en la cárcel de verdad y por mucho tiempo, para que no pudiera hacer daño a nadie, incluido a él mismo. Al inventar la mentira, el informante se basó exclusivamente en los detalles proporcionados por los detectives, además de los reportajes televisivos. Las noticias locales estuvieron difundiendo esta historia durante meses. Incluso le hicieron una prueba de polígrafo. Amanson la pasó. El polígrafo confirmó que el informante mintió en aquel momento. Ahora decía la verdad. Los detectives se enfadaron, pero no pudieron hacer nada. Entonces decidieron revisar más de cerca las pruebas existentes. Volvieron al principio. Lograron encontrar huellas dactilares. En total, se hallaron 12 rastros claros en objetos del interior del vehículo. Las comprobaciones lo confirmaron. No pertenecían a nadie del círculo íntimo de Barrett, ni a sus padres, ni a su hermano, ni a su prometido. Tampoco le pertenecían a ella misma. Lamentablemente, la comparación con la base de datos de la policía tampoco arrojó resultados. Ninguna huella coincidió con nadie del archivo. El delincuente o bien no tenía antecedentes penales, o simplemente no había sido atrapado antes. Cabe destacar, las huellas tampoco coincidieron con Craig Rann. Lo comprobaron específicamente. No eran sus dedos. Sin embargo, incluso cuando él se encontró entre rejas por un delito no relacionado, continuaron vigilándolo. Los detectives no se apresuraban a desechar la idea de que fue él quien mató a la joven. Quizás llevaba guantes, quizás alguien le ayudó. La versión se mantuvo a flote durante años. Durante muchos años no hubo ninguna pista. El caso se enfriaba. Pasaba al archivo de casos sin resolver. Se volvía a él ocasionalmente, cuando surgían nuevas tecnologías. Nuevos métodos de análisis. Recién en 2013 comenzó una reactivación. En el caso de hace 23 años. La cadena de periódicos USA Today en Wisconsin se convirtió en el catalizador. Lanzaron una serie de artículos sobre asesinatos sin resolver en el estado. Despertaron el interés en el caso de Barrett. La opinión pública se agitó. La gente escribía cartas, llamaba a la redacción, exigía justicia. La investigación se reanudó, bajo presión. Se formó un grupo para resolver crímenes antiguos. Un nuevo detective se unió a él, joven, ambicioso, con una formación moderna. Lo primero que hizo fue tomar todos los documentos del archivo, cajas polvorientas relacionadas con Barrett. Decidió digitalizarlos,
Escaneó cada página, los cargó en la base de datos. Paralelamente, se familiarizaba con los materiales, leía, memorizaba, buscaba lo que se había pasado por alto. En febrero de 2014, esto dio sus frutos. Finalmente, se produjo el esperado avance. En este período, un analista del Laboratorio Criminal del estado de Wisconsin se dedicó a reexaminar las pruebas. En el caso de la joven fallecida, utilizó nuevo equipo, más sensible. En 5 objetos recogidos de la furgoneta hace 24 años, encontré de inmediato 9 huellas dactilares previamente no identificadas, parciales, borrosas, pero lo suficientemente claras para la identificación. Se encontraban en un vaso de Burger King, en el manual del empleado de la empresa donde la joven quería conseguir un trabajo, en un kit de blanqueamiento dental, en envoltorios de cigarrillos Marlboro, en envoltorios de dulces M&M's. Todos los objetos fueron enviados para su examen, comparación de los resultados con las bases de datos existentes, las cuales se han expandido significativamente desde los 90. Millones de registros ahora. Había poca esperanza, pero llegaron los resultados, 3 semanas después. El analista llamó al detective, con voz emocionada. Resultó. Las 9 huellas pertenecían a una sola persona, y él estaba en la base de datos. Coincidencia del 100%. Resultó ser un camionero de 61 años de Kenosha, de nombre Dennis Brandner. Poco antes de la desaparición de la joven, aproximadamente un mes antes, había reparado el horno en la casa de los Beck. Había ido 2 veces. Podría haber estado relacionado con la familia. Podría haber visto a la víctima. Podría haber sabido de sus planes. Para confirmar la sospecha, los detectives examinaron su historial criminal. Y estaba allí. En el 94 tuvo lugar el primer arresto. El hombre agredió a su segunda esposa. La secuestró de su casa. La llevó a un bosque. La golpeó. Amenazó con matarla. La esposa sobrevivió. Acudió a la policía. Él recibió 3 años. Ya en este momento, muchos habían notado problemas en él, con su comportamiento, con sus relaciones con las mujeres. Siempre fue cruel, irritable, manipulador, exigía control total. Un colega de Dennis, un camionero con quien trabajaba en pareja, incluso había oído una historia de él, que le pareció muy aterradora. Iban conduciendo por Montana, de noche, una carretera vacía. De repente, Dennis empezó a hablar. Afirmó que quería secuestrar a una mujer, violarla, matarla. Dio detalles, cómo lo haría, dónde escondería el cuerpo. El colega al principio pensó, estaba bromeando. Luego se dio cuenta, no, iba en serio. Basándose en los datos recopilados, los detectives se dirigieron a la casa del nuevo principal sospechoso, en Kenosha, febrero de 2014. Tenían una orden. Esperaban encontrar varios objetos desaparecidos de Barrett, una radio, un detector de radar, un reloj. Se creía que el criminal podría haberlos tomado como trofeos, guardarlos durante años. Los criminales a veces hacen eso, un recordatorio de poder. Sin embargo, los registros no permitieron encontrar los objetos desaparecidos de la furgoneta, ni uno solo. Esto se explicaba fácilmente. Habían pasado 24 años. Los objetos simplemente podrían haberse perdido, desechados, vendidos, regalados. Al hombre le incautaron un ordenador,
3 dispositivos de almacenamiento de información, 5 álbumes de fotos, varios discos, para análisis, por si había fotos, por si había confesiones en diarios. Luego, en el mismo 2014, una semana después del registro, fue interrogado. El detective encendió la grabadora, puso sobre la mesa una carpeta con pruebas. Desde el principio, Dennis afirmó que no sabía en absoluto quién era Vered, que escuchaba ese nombre por primera vez, que no era culpable de nada. Voz segura, miraba directamente a los ojos. Sin embargo, cuando el detective abrió la carpeta, mostró las fotografías de las huellas dactilares, informó sobre la coincidencia. Dennis cambió su comportamiento drásticamente. Palideció, se lamió los labios, miró hacia un lado, luego espetó lo primero que le vino a la mente. Yo no maté a la chica, así, sin preámbulos. Esto indicó una mentira. Al menos sabía de su existencia, de su destino. Desde el principio, estaba mintiendo. Sin embargo, no se logró hacer confesar al principal sospechoso. Se quedó en silencio, exigió un abogado, se cruzó de brazos, se dio la vuelta. Lo dejaron ir después del primer interrogatorio, 4 horas después. Pruebas insuficientes para la detención. Las sospechas de los investigadores solo se fortalecieron debido al comportamiento extraño, debido a las huellas, debido al pasado criminal. Pero ahora se requerían pruebas materiales más fuertes. El 27 de marzo de 2015, Dennis Brandner fue arrestado, temprano en la mañana, en su casa, acusado de asesinato en primer grado de Vered Beck, esposas, lectura de derechos, subida al coche. Las próximas audiencias atrajeron la atención de todo el país, CNN, Fox News, canales locales, 25 años esperando este momento. Curiosamente, la propia familia Beck se mostró escéptica. La madre dio una entrevista. Dijo, no estaba segura. En 25 años de investigación, el nombre de este hombre apareció por primera vez en la lista de sospechosos. Por primera vez. Además, conocían al hombre personalmente. Lo recordaban. Había reparado el horno. Era educado, callado. Lo consideraban inofensivo. No pudo haber atacado a Vered. No era esa clase de persona. Por eso los padres pensaron que la policía podría haber atrapado a la persona equivocada, de nuevo, como entonces con Craig Rann. Sin embargo, las audiencias comenzaron, junio de 2016. En ellas, los padres y el hermano se convencieron de la culpabilidad de Dennis. Poco a poco, con cada día de audiencias. La fiscalía se basó en las huellas dactilares, las únicas pruebas directas, además de una larga lista de pruebas circunstanciales. En esencia, incluían cigarrillos Marlboro que fumaba el criminal, ceniza encontrada en la furgoneta abandonada. El análisis mostró la misma marca. Además de esto, declaraciones de testigos. Un colega que había oído hablar del deseo de secuestrar y matar a una mujer. Una exesposa que contó sobre la violencia. Episodios perturbadores pasados de la vida del hombre, que indicaban una propensión a la crueldad, al control sobre las mujeres, a la manipulación.
Naturalmente, el abogado inmediatamente comenzó a insistir en la insuficiencia de pruebas. Todas las pruebas son circunstanciales. ¿Las huellas? Él reparó el horno. Podría haber tocado accidentalmente cosas en el coche al recoger sus herramientas. Podría, además de una larga lista de otros objetos que no se tuvieron en cuenta. Por ejemplo, varias muestras de ADN de la furgoneta que no coincidieron con el acusado. ¿De quién son? ¿Quizás del verdadero asesino? El defensor quiso referirse al sospechoso anterior, Craig Rann, pero el juez lo prohibió. Ni siquiera se podía mencionarlo durante las audiencias. Sesgo del jurado. Pero, a pesar del mínimo de pruebas, la evidencia parecía convincente. Una mano del camionero estaba deformada, una lesión en la juventud. 2 dedos se habían fusionado incorrectamente, una marca característica. Esto coincidía claramente con las huellas dactilares en la furgoneta, en el envoltorio. No podía haber coincidencias accidentales. El experto mostró fotografías ampliadas. Los miembros del jurado asintieron. La familia Beck testificó ante el jurado. La madre, el padre, el hermano, incluso el prometido de Beret, Curtis, voló desde otro estado. Todos describieron emocionalmente la vida después del asesinato de la joven, cómo todo se desmoronó, cómo cambió la familia. La madre lloraba, el padre miraba al suelo, el hermano, ahora un hombre adulto, apretaba los puños. Curtis nunca se casó. 25 años guardó fidelidad a su memoria. A pesar de la elocuencia de la fiscalía, después de 3 semanas de audiencias, el jurado llegó a un punto muerto. Votación. 7 a favor de la culpabilidad, 5 en contra. No pudieron llegar a un veredicto unánime. El proceso fue declarado nulo. Juicio nulo. En enero de 2017 se decidió celebrar nuevas audiencias. La lista de pruebas permaneció en gran parte igual. Ambas partes tenían altas posibilidades de ganar. Podría haber ido en cualquier dirección. Por recomendación de su abogado, Dennis Brandner se declaró culpable en febrero de 18, de homicidio involuntario, manslaughter, no de primer grado, más suave. Sin embargo, se negó a dar detalles de lo sucedido. ¿Cómo exactamente? ¿Por qué? ¿Dónde se encontraron? Para evaluar la veracidad de su versión es imposible. Se mantuvo en un silencio obstinado. En ese momento, el hombre tenía 64 años, canoso, jorobado. Al dictar la sentencia, se basaron en la legislación estatal de los 90. Según ella, por este crimen, el asesino podía recibir no más de 10 años de prisión, máximo. Recibió esta pena máxima, 10 años, anunciada el 1 de marzo de 2018. Todos los que se preocupaban por el destino de Beret vinieron ese día a la sala del tribunal, vestidos con su color rojo favorito, camisas rojas, vestidos rojos, corbatas rojas, un mar de rojo. En el momento de la sentencia, el hombre ya había cumplido 3 años, esperando las audiencias. Esto fue tomado en cuenta. Quedaban 7. Además, conservaba el derecho a la libertad condicional, con buena conducta. En el mejor de los casos, saldrá en libertad cuando cumpla 75 años, año 2029. A día de hoy, 2024, todavía está entre rejas, pero pronto saldrá.
Tras la finalización del proceso, la familia Beck compartió sus sentimientos con los periodistas. Dieron una rueda de prensa frente al edificio del tribunal. Quedaron profundamente insatisfechos con la decisión. Según los cargos inicialmente presentados, asesinato en primer grado, el asesino podría haber recibido más de 27 años y medio de prisión, o incluso cadena perpetua. Consideraron la sentencia demasiado indulgente, ofensivamente indulgente. Lo recalcaron. La madre habló al micrófono, con voz temblorosa. Deseaban que este peligroso depredador muriera en prisión, para que nunca más saliera. Ahora bien, Dennis no solo podría vivir el resto de sus días en libertad, sino también volver a hacer daño a alguien, a otra joven, a otra familia. La historia podría repetirse. El padre añadió que la justicia se había cumplido solo a medias. Encontraron al criminal, pero la pena, una burla. 10 años por la vida de una joven de 18, por una familia destrozada, por 25 años de espera. El hermano Ben, ahora de 43 años, pronunció la última frase, en voz baja, pero los micrófonos la captaron. Ella nunca vio su boda, no tuvo hijos, no vivió su vida, y él saldrá y será libre. Pausa. Esto es injusto. Las cámaras chasqueaban, los periodistas grababan, la familia se dio la vuelta y se fue. No hubo más comentarios.